Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimas personas, algo que realmente nos hace sonreír cada vez que pensamos en ello. El título del vídeo ya les habrá dado una pista, vamos a hablar de Atay y Serine y del secreto de esa relación que enamora a todos. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar juntos lo que hace que esta pareja turca sea tan especial y por qué su conexión resuena tanto con nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las relaciones y las personalidades de nuestros famosos favoritos, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles vídeos interesantes como este. Desde que empezaron a aparecer juntos en la vida pública, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya se convirtieron en uno de los dúos más comentados y admirados de Turquía, y rápidamente su fama traspasó fronteras. Lo que llama la atención no es solo su talento individual, ambos son actores de primer nivel con carreras impresionantes, sino la química innegable que comparten. A diferencia de otras parejas de celebridades que a menudo están en el ojo del huracán por escándalos o especulaciones constantes, ellos parecen haber construido un muro de discreción y respeto mutuo que paradójicamente ha fortalecido el cariño del público. ¿Será esta discreción parte de su secreto? Podría serlo. En un mundo donde todo se expone, la privacidad se ha convertido en un lujo, y cuando una pareja famosa logra mantener su relación en un espacio propio, eso genera una admiración especial. Pensamos en sus inicios, y es interesante recordar cómo se conocieron. Si bien los detalles exactos de cómo surgió la chispa son un poco nebulosos, se sabe que compartieron pantalla en la serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira. Y ahí es donde empezó todo, al menos públicamente. La química entre ellos en la ficción era tan palpable, tan real, que los fanáticos no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación fuera de las cámaras. Y vaya si acertaron. Lo que comenzó como una conexión en la pantalla se materializó en la vida real, y desde entonces, hemos visto destellos de esa conexión que nos han enamorado a todos. Medcezir no fue solo un proyecto exitoso, fue el caldo de cultivo de una historia de amor que, para muchos, parece sacada de un cuento de hadas moderno. La intensidad de sus personajes, la complejidad de sus emociones plasmadas en pantalla, sin duda, sentó las bases para que esa química traspasara la barrera de la ficción. Una de las cosas que más valoramos de ellos es cómo manejan su relación de una manera madura y reservada. No los vemos dando entrevistas extensas sobre su vida privada, ni publicando fotos excesivamente románticas en redes sociales para buscar la aprobación pública. En cambio, sus apariciones juntos suelen ser sutiles, gestos pequeños pero significativos. Sonreír juntos en un evento, una mirada cómplice, un breve comentario de uno sobre el otro en alguna ocasión, eso es lo que nos llega. Y precisamente esa naturalidad es lo que los hace tan entrañables. No sentimos que estén actuando para nosotros, sino que estamos presenciando algo genuino, algo que se construye día a día sin necesidad de grandes alardes. Esta autenticidad es un bálsamo en una industria a menudo dominada por la artificialidad y la búsqueda constante de notoriedad. Su negativa a participar en el circo mediático les ha permitido cultivar un amor que parece sólido y anclado en la realidad, en lugar de en la percepción pública. ¿Y cómo logran esto en la era de las redes sociales, donde cada movimiento es analizado? Creo que parte de la clave está en su individualidad y en el respeto que tienen por el espacio del otro. Ambos son artistas exitosos por derecho propio, con carreras consolidadas y una base de seguidores leal. No necesitan apoyarse el uno en el otro para definir su valor o su éxito. Esto les permite construir una relación desde la fortaleza individual, donde la pareja se suma a sus vidas, en lugar de ser la única fuente de identidad o validación. Y eso, señoras y señores, es un equilibrio maravilloso. Esta independencia mutua es un pilar fundamental. Significa que su unión no es un acto de dependencia, sino una elección consciente de compartir vidas y proyectos, partiendo de dos individuos completos y seguros de sí mismos. Además, se nota que comparten valores y una visión de la vida similar. Aunque no lo dicen abiertamente, sus acciones y la forma en que se presentan ante el público sugieren que tienen una conexión profunda que va más allá de la atracción física o la fama compartida. Se les ve cómodos el uno con el otro, relajados, y eso transmite una sensación de paz y estabilidad. No hay drama constante, no hay altibajos públicos, solo una presencia serena y constante. Esto, en el mundo del espectáculo, es oro puro.
Es esa conexión silenciosa, esa comprensión mutua que se percibe en la forma en que se mueven juntos, en cómo se apoyan sin necesidad de palabras. Podría ser que compartan intereses comunes, una filosofía de vida parecida o simplemente una sintonía emocional que trasciende lo superficial. Esta base compartida es lo que permite que su relación florezca lejos de las presiones externas. Otro aspecto fascinante es cómo su relación parece haber madurado con el tiempo. Al principio quizás hubo esa chispa inicial, esa novedad que atrae a cualquiera. Pero lo que vemos ahora es algo más sólido, más profundo. Es la clase de amor que se construye con tiempo, con experiencias compartidas, con apoyo mutuo en los buenos y en los malos momentos. Y aunque no seamos testigos directos de esos momentos, podemos percibir esa fortaleza en la forma en que se apoyan y se complementan. Por ejemplo, cuando uno tiene un proyecto importante, el otro suele estar ahí, presente, mostrando su respaldo. Es ese tipo de detalles que te hacen pensar, sí, esta relación es real y está destinada a durar. La evolución natural de su amor, desde la euforia inicial hasta una conexión más serena y profunda, es un testimonio de la resistencia y la autenticidad de su vínculo. Se ha transformado de una chispa a una llama constante, alimentada por la confianza y el compañerismo. También es importante mencionar su profesionalismo. A pesar de ser pareja, ambos continúan con sus carreras, asumiendo roles desafiantes y demostrando su talento en cada proyecto. No dejan que su vida personal interfiera con su trabajo, y eso es admirable. Se apoyan mutuamente en sus carreras, y eso se nota. Es una relación de compañeros, de cómplices, que se impulsan el uno al otro a ser mejores en lo que hacen. Esta capacidad de mantener sus carreras separadas de su relación privada es un signo de madurez y respeto profesional. No se trata de una pareja que vive de la sombra del otro, sino de dos individuos talentosos que además comparten una vida personal. Este apoyo mutuo en sus respectivas trayectorias profesionales debe ser un factor clave en la solidez de su relación, demostrando que son un equipo tanto dentro como fuera de las pantallas. Y no podemos olvidar el factor de la química visual. Cuando están juntos, hay algo en la forma en que se miran, en la forma en que interactúan, que simplemente funciona. Son una pareja atractiva, sí, pero va más allá de eso. Es una armonía, una conexión que trasciende la simple estética. Se complementan en muchos sentidos, y eso es algo que el público percibe instintivamente. Esa chispa que vimos en Medcezir parece haberse convertido en una llama constante, y eso es lo que nos cautiva. La forma en que sus personalidades, sus estilos y sus energías se entrelazan crea una imagen pública armoniosa y magnética. No es solo una cuestión de atractivo físico, sino de una resonancia que el ojo del espectador capta y valora. Entonces, ¿cuál es el secreto de su relación que enamora a todos? Si tuviera que resumirlo en algunos puntos clave, diría que es una combinación de discreción inteligente, respeto mutuo por la individualidad, valores compartidos, una conexión emocional profunda que ha madurado con el tiempo, y un profesionalismo que les permite coexistir en el ojo público sin sacrificar su intimidad. No buscan la atención constante, sino que construyen su amor en un espacio propio, y esa autenticidad es lo que resuena con tantos de nosotros. Es un recordatorio de que las relaciones más sólidas no siempre son las más ruidosas. Su éxito radica en la ausencia de artificios, en la genuinidad de sus interacciones y en la fortaleza de su vínculo, construido sobre cimientos de respeto y admiración mutua. Han logrado navegar las complejidades de la fama con una gracia y una sabiduría que inspiran. En definitiva, Aatai y Serinei nos han mostrado un ejemplo de cómo una relación puede prosperar en el brillo del foco público sin perder su esencia. Han logrado mantener un equilibrio envidiable entre sus carreras públicas y su vida privada, construyendo un vínculo que parece ser genuino, fuerte y verdaderamente enamorador. Nos dan esperanza de que el amor verdadero puede existir y florecer incluso en las circunstancias más observadas. Su historia es una lección de que la fortaleza de una relación no se mide por la cantidad de atención que recibe, sino por la profundidad de la conexión entre las personas involucradas. Nos demuestran que es posible construir un amor sólido y duradero en un mundo que a menudo premia la superficialidad y el espectáculo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los posibles secretos detrás de la encantadora relación de Aatai y Serinei. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Aatai y Serinei.
¿Qué es lo que más les gusta de ellos como pareja? ¿Creen que su discreción es clave? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Leo todos sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Sus reflexiones son muy valiosas para nosotros y enriquecen nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de este fascinante tema, y por supuesto, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles los mejores vídeos. Su apoyo constante es la fuerza que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.